están ubicando los símbolos y cuántos bits por símbolo estamos agrupando, dependiendo de cuál sea el orden de esa modulación, ¿verdad? Entonces, la idea de la clase de hoy es ver cómo podemos calcular la probabilidad de error de símbolo y por consiguiente la probabilidad de error de bit de esos esquemas de modulación. Porque al final nosotros habíamos hecho mucho énfasis en esa ganancia nominal de codificación, en ese parámetro beta, para decir, con esto yo puedo saber si es un buen desempeño o no. Pero ahora vamos a ver cómo se relaciona ese parámetro con esa probabilidad de error para que vean por qué tanto énfasis en esa como característica al momento de hacer el diseño de una constelación. ¿Listo? Entonces, pues entendamos que si yo voy a comparar dos esquemas de modulación, lo que haría es ver para un mismo valor de sub sobre n sub 0, que recuerden que era la relación entre la energía de bit y la varianza de ruido, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de error que tienen esos diferentes esquemas de modulación? Entonces, lo que me interesa a mí es que para un valor de sub b sobre n sub 0 dado, la probabilidad de error pues sea lo más baja posible, ¿cierto? Entonces, vamos a ir viendo eso. Yo creo que ya hay suficientes personas conectadas, entonces vamos a iniciar con la clase. ¿Listo? Espero que ya igual el miércoles nos podamos ver de forma presencial, pero les estaré contando. Entonces, muchachos, ahí están viendo bien la presentación, ¿verdad? Vale, gracias, Ricardo. Entonces, vamos a ver el cálculo de la probabilidad de error para esquemas de modulación digital en general, pero para eso vamos a arrancar con el caso más simple, que sería un esquema de modulación binario. Cuando yo estoy hablando de un esquema de modulación binario, pues es como un 2PAM, ¿cierto? Es decir, tengo únicamente dos símbolos, ¿vale? Y lo que yo voy a hacer es asumir que, o trabajar, mejor dicho, con la probabilidad de ocurrencia de esos símbolos. Entonces, si uno de los símbolos tiene una probabilidad de ocurrencia P, el otro símbolo tendrá probabilidad de ocurrencia 1 menos P, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que haríamos para determinar esa probabilidad de error? Pues al final, lo que yo tengo que hacer es asumir que tengo esas dos posibilidades, ¿cierto? O sea, o puedo transmitir ese 1 o puedo transmitir ese 2 y ahora, habiendo transmitido cada uno de esos símbolos, de nuevo se abren dos posibilidades, ¿verdad? Y es que habiendo transmitido ese 1, yo decida o estime que el símbolo transmitido es ese 1 o yo estime que el símbolo transmitido es ese 2. Y lo mismo pasa acá. Habiendo transmitido ese 2, yo puedo estimar que el símbolo transmitido es ese 1 o puedo estimar que el símbolo transmitido es ese 2. Entonces, ¿cuáles serían los caminos que nos conducen a una probabilidad o a un error, mejor dicho? Sería primero este, ¿no? Habiendo transmitido ese 1, que yo estime que el símbolo recibido es ese 2. Y este segundo que sería, habiendo transmitido ese 2, que yo estime que el símbolo transmitido es ese 1, ¿verdad? Entonces, según esto, la probabilidad de error de símbolo, que en este caso va a ser igual a la probabilidad de error de bit, porque como solo tengo estos dos símbolos, pues esto va a representar un 0 y esto va a representar un 1, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de error de bit, pues va a ser igual a la probabilidad de que el símbolo transmitido sea igual a ese 1 por la probabilidad de que el símbolo estimado sea igual a ese 2, dado que yo transmití ese 1. Más, ¿qué me faltaría acá?
Que la probabilidad del símbolo transmitido sea S2, profe. Ya, qué pena. ¿Me están escuchando? Es que se me desconectó el celular, que es donde tenía el micrófono. Hola. Vale, entonces, ya tengo este camino de aquí, ¿cierto? La probabilidad de que haya transmitido S1 y esté estimando S2. Entonces, ¿qué me falta aquí para completar la expresión de la probabilidad de error de bit? Que la probabilidad del símbolo transmitido sea igual a S2 Ajá. por la probabilidad del símbolo estimado S1, dado que el símbolo transmitido sea S2. Y nosotros hasta ahora pues tenemos estas dos probabilidades, ¿no? Tenemos la probabilidad de que el símbolo sea S1 y de que el símbolo sea S2, ¿verdad? Que esto sería P por la probabilidad de que el símbolo estimado sea igual a S2, dado que transmití S1, más 1 menos P por la probabilidad de que el símbolo estimado sea igual a S1, dado que transmití S2. Y ahora la pregunta está en cómo saco entonces esas otras dos probabilidades, ¿cierto? ¿Cómo sé cuándo me equivoco? Mejor dicho, cuándo estimo que el símbolo transmitido es S2 cuando en realidad había transmitido S1 o que el símbolo transmitido es S1 cuando en realidad había transmitido S2. Entonces, acuérdense que habíamos visto que lo que pasa con el canal es que esos símbolos se contaminan con ruido y lo que yo termino teniendo es una campana de Gauss, ¿cierto? Alrededor de cada uno de esos símbolos. Y que lo que hacía era pararme en el punto medio para decir como, ah, ok, si está aquí a la derecha de ese umbral de decisión, pues yo voy a decir que lo que transmití es S2. Y si está a la izquierda de ese umbral de decisión, entonces voy a decir que lo que transmití es S1, ¿cierto? Entonces, ahora les tengo una pregunta. En función de este análisis, donde yo estoy diciendo que el símbolo estimado lo voy a hacer como S1 o S2, dependiendo de que la observación que yo tengo es menor o igual a ese gamma o mayor que ese gamma, acuérdense que la igualdad pues puede ir en cualquier lado, ¿cierto? Pero entonces, si yo tengo esta regla para hacer mi decisión, lo que les pregunto es lo siguiente. En ese diagrama, con las gaussianas que les acabo de mostrar, yo estoy afirmando que la probabilidad de error de símbolo es igual a cero. ¿Ustedes consideran que eso es verdadero o falso? Ahí tienen el enlace en el cual se pueden meter para responder.
Profe, me repite por favor la pregunta. ¿Cómo, Miguel? No te entendí. Ahorita un momento. No, sorry, sigo sin entenderte. La idea es que entres a ese enlace que está ahí arriba, a la aplicación de Poll Everywhere, para que respondas si crees que en el diagrama anterior con las dos gaussianas había una probabilidad de error distinta de cero o no. ¿Me pueden ver por favor la prueba? Miguel, ¿te parece si mejor me escribes para poder entenderte mejor? Profe, qué pena. ¿Puede repetir la pregunta que estaba con lo del enlace? Yo les mostré hace un rato un esquema con dos gaussianas, ¿cierto? Estaban los dos símbolos y la gaussiana que se genera por el ruido alrededor de cada uno de esos símbolos. Entonces, yo ahí te estoy afirmando que para mí la probabilidad de error en ese caso es igual a cero. Y quiero saber si tú consideras si esa afirmación es verdadera o es falsa. ¿Ya respondieron, muchachos? ¿Todos consideran que es falso? ¿O les doy más tiempo para responder? Ok, entonces vamos a ver. Lo que me estaba mostrando ese diagrama que yo les mostré en la anterior figura, que es este que está aquí a la izquierda de la diapositiva, es eso, ¿no? Esta distribución es esta campana alrededor de cada uno de los símbolos y aquí el umbral de decisión. Entonces, si lo vemos como lo habíamos visto en la anterior clase en MATLAB, la dispersión de eso que me está generando ese ruido se ve como algo así. Pero miren que yo puedo diferenciar claramente cuál es un símbolo y cuál es el otro. Entonces, en ese caso,
la cantidad de error presente en el sistema no es lo suficientemente grande como para que me genere a mí una confusión. ¿Listo? Entonces, en ese caso, esa afirmación anterior, ajá, sería verdadera según lo que estamos analizando acá. ¿Listo? Pero entonces, supongamos que hacemos más crítico el problema, ¿verdad? Supongamos que ahora sí. Perdón, muchachos, no sé qué le está pasando a mi internet hoy. Entonces voy a quedarme aquí con los datos, ¿vale? Entonces, supongamos que ahora sí se están cortando esas campanas. Miren que la probabilidad de error en este caso lo que sería es el área bajo la curva que tengo sobre esta campana de aquí más el área bajo la curva que tengo sobre esta campana de acá. Cambiemos el color para que me entiendan. Entonces, sería esta de aquí que vendría siendo lo que habíamos escrito hace un rato de la probabilidad de que yo estime que el símbolo es S2, dado que transmití en realidad S1. Porque miren que si yo estoy por aquí, en realidad estoy más cerca de S2 que de S1, que era lo que habíamos hablado, que era como el principio detrás de esa decisión que iba a tomar, ¿cierto? En cambio, miren que en esta otra área sería la probabilidad de que yo estime que el símbolo transmitido es S1, dado que transmití S2, ¿cierto? Porque de nuevo, si estoy en esta zona de aquí, pues estos símbolos van a estar más cerca de S1 que de S2. Entonces, ahí es donde ocurren errores en realidad. Ahora, nosotros estamos viendo el valor que le demos a gamma, nosotros lo habíamos visto como el punto medio entre los dos, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo esto es S1 igual a -1 y esto es S2 igual a 1, pues gamma va a ser igual a 0, que está en la mitad, ¿cierto? Si este S1 fuera 1 y este S2 fuera 3, gamma sería 2, porque de nuevo es el punto medio entre los dos, ¿verdad? Y ese criterio de decisión o esa forma de definir el valor de gamma se conoce como distancia mínima. ¿Ok? No quiere decir que sea el único método para definir el valor de gamma. De hecho, hay otros dos que son el de máxima verosimilitud y máxima probabilidad a posteriori. Pero nosotros no nos vamos a tomar, pues no vamos a ver eso porque al final, si los símbolos son equiprobables, todos los tres métodos de decisión o todos los tres criterios de decisión conducen a el punto medio entre los símbolos, que es lo mismo que está trabajando distancia mínima. Cambia es cuando los símbolos no son equiprobables. O sea, si yo tengo símbolos que no son equiprobables, las campanas no me quedarían como balanceadas y me quedarían, digamos, algo así. Entonces, el punto medio puede que esté por acá, pero el cruce entre el punto donde se cortan las dos gaussianas es este. Entonces, aquí valdría la pena estimar un nuevo valor de gamma para poder ver esa diferencia o tomar el valor correcto para decidir entre los dos símbolos que estoy transmitiendo. Pero como eso no pasa en los sistemas de comunicaciones digitales, pues no vamos a ver ese escenario acá. ¿Listo? Entonces, por ahora, siempre vamos a definir este gamma por medio del criterio de decisión de distancia mínima. Pero bueno, entonces, seguíamos con la formulita de que la probabilidad de error de bit era igual a P por la probabilidad de que, supongamos que lo que estoy viendo o recibiendo sea Y sub K, ¿cierto? Entonces, de que Y sub K sea mayor que este gamma, dado que el símbolo transmitido era S1, ¿no? Que estamos aquí pintando esta sombra azul que estaba dibujada acá. Más
1 menos P por la probabilidad de que Y sub K sea menor o igual que gamma, dado que el símbolo transmitido era S2. Y aquí entonces con esta expresión estaríamos dibujando o haciendo un equivalente en esta área naranja que está pintada en la diapositiva, ¿cierto? Entonces, ahora sí, ¿cómo calculo esas probabilidades? ¿Qué tendría que usar? Pues como tengo estas campanas alrededor de cada uno de esos símbolos, tengo que encontrar cuál es la expresión de cada una de esas funciones de probabilidad que se están creando ahí, ¿cierto? Entonces esto va a ser igual a P por la integral entre gamma e infinito, ¿vale? Que sería de aquí hacia la derecha, de la función de densidad de probabilidad condicional, o sea, de Y sub K dado S sub K, ¿cierto? De Y dado S1 de Y, ¿vale? Más 1 menos P, y ahora lo mismo, pero en lugar de hacer la integral entre gamma e infinito, ¿cuáles serían los límites de esta nueva integral? Que sería esta parte naranja de aquí. Menos infinito y gamma. Ajá, entre menos infinito y gamma de lo mismo, ¿no? De esa condicional que es Y sub K dado S sub K de Y, pero en este caso dado S2 de Y. Entonces, estas campanas de Gauss van a tener la misma varianza, pero en lo que sí están cambiando es en su media, ¿no? En este caso la media de la campana azul sería S1 y la media de la campana naranja sería S2. Entonces, si yo reemplazo la ecuación de esa distribución normal, pues esto me quedaría P sobre la raíz de pi por n sub 0, porque acuérdense que con n sub 0 estaríamos tratando de estimar esa varianza de ruido, ¿cierto? De la integral de gamma hasta infinito de e a la menos y menos s1 al cuadrado sobre n sub 0 de y, ¿cierto? Más 1 menos p, bueno, esto es igual, la raíz de pi por n sub 0 de la integral entre menos infinito y gamma, pero ahora cambia aquí la media, ¿no? De y menos s2 al cuadrado sobre n sub 0 de y. Y acuérdense que para resolver este tipo de integrales, pues lo que podemos hacer es un cambio de variable, ¿verdad? Entonces, yo puedo hacer que z sea igual a 2 sobre la raíz de 2 sobre n sub 0 por y menos s1, ¿cierto? Si lo elevo al cuadrado, pues tendría que y menos s1 al cuadrado va a ser igual a n sub 0 medios por z al cuadrado. Y de z, pues va a ser igual a, esto es una constante, entonces me queda 2 sobre n sub 0 de y. Ahora tendría que ver los límites de esa integral, ¿cierto? Porque, bueno, si y está tendiendo a infinito, pues z también va a tender a infinito. Pero cuando y tiende a gamma, z a qué va a tender. ¿Cuál sería ese otro límite de la integral? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuánto me daría?
Sería reemplazar el valor aquí arriba, ¿no? Y entonces esto lo podríamos escribir como gamma menos S1 sobre la raíz de n sub 0 medios. Y reemplazando todo esto en esa ecuación que teníamos inicialmente, me queda que la probabilidad de error de bit pues va a ser P sobre la raíz de 2pi por la integral entre gamma menos S1 sobre la raíz de n sub 0 medios hasta infinito de e a la menos z al cuadrado medios de z más 1 menos p, bueno, hacemos el proceso equivalente para el otro caso, ¿verdad? Y me quedaría la integral entre menos infinito, y en este caso sería gamma menos S2 sobre la raíz de n sub 0 medios de e a la menos z al cuadrado medios de z. ¿Listo? Y acuérdense que para esto lo que nosotros hacíamos era usar pues las funciones de la tablita, ¿cierto? Pero vamos a definir dos funciones en este caso. Una para esta integral entre un valor e infinito y la otra para menos infinito y ese valor. ¿Listo? Entonces, me quedaría que la función, vamos a suponer la función q de x, para que no me quede tan largo, la vamos a definir como la integral entre x e infinito de 1 sobre la raíz de 2pi de e a la menos z al cuadrado medios de z. ¿Listo? Y vamos a definir una función phi de x que sea como la otra parte. O sea, la integral entre menos infinito y x de ahí. 1 sobre la raíz de 2pi, ¿vale? Por e a la menos z al cuadrado medios de z. Entonces, al final, lo que yo estoy viendo es que esa probabilidad de error termina siendo como p por la función q de gamma menos S1 sobre n sub 0 medios, ¿cierto? Más 1 menos p por la función phi de gamma menos S2 sobre la raíz de n sub 0 medios. Y ahora les pregunto, bueno, podríamos hacer una cosa y es decir, habíamos hablado que gamma era igual al punto medio entre esos dos valores, ¿cierto? S1 más S2 sobre 2. ¿Y qué pasa entonces si yo hago que S1 sea igual a menos S2? ¿Cierto? Esto vendría a simplificarse y me quedaría como P, la función Q de, esto sería S1 más S2 menos S1, ¿cierto? Me quedaría S2, pero como S2 es menos S1, es como si esto tuviera menos S1 sobre la raíz de n sub 0 medios más 1 menos p por la función phi de lo mismo, ¿no? Reemplazo aquí gamma, que sería S1 más S2 menos S2, me queda S1 sobre n sub 0 medios. Ese S1 pues es lo mismo que estuviéramos lambda y menos lambda, ¿cierto? Eso no es pues nada del otro mundo. Pero esas funciones nosotros podríamos decir, ¿ustedes qué creen? ¿Son pares o son impares? O sea, esto que tenemos aquí como q de menos S1 y aquí phi de S1, ¿vendría a ser lo mismo o no?
¿Qué opinan ustedes, muchachos? Si quieren, devolvámonos a esta gráfica de acá que me ayuda un poco más. Lo que les estoy preguntando es, ¿ustedes creen que esta área bajo la curva que está resaltada en azul es igual a esta área bajo la curva que está resaltada aquí en naranja o son diferentes? Creo que depende, profe, de qué tan alejados estén la una de la otra, si estoy bien. No, porque este es justo el punto en donde se cortan y las dos son iguales. Cambian la medida sí, pero tienen la misma varianza. Sí, son pares. Ajá. O sea que esto lo podríamos ver todo como P por 1, P y 1 - P saldrían como una distributiva, o sea, mejor dicho, pongámoslo aquí, P, y luego está 1 - P, ¿cierto? Que multiplica a la función Q de S1 por N sub 0 medios. O bueno, menos S1 para quedarnos con la que era la función Q, ¿cierto? Entonces esto al final termina siendo la función Q de menos S1 sobre N sub 0 medios. Y podríamos decir que S1 es igual a menos lambda, o sea que menos S1 es igual a lambda, y entonces me queda que la probabilidad de error va a ser igual a la función Q de lambda sobre la raíz cuadrada de N sub 0 medios. Y si ahora yo les digo que en este caso la energía de bit va a ser igual a lambda al cuadrado, porque miren que si tengo que este es menos lambda, pues entonces mis símbolos van a ser aquí menos lambda y lambda. Y la energía de bit va a ser la distancia que separa estos símbolos al origen al cuadrado, ¿cierto? Entonces me quedaría 1/2 por lambda al cuadrado más 1/2 por lambda al cuadrado. Mi energía de bit entonces es lambda al cuadrado. Así, la probabilidad de error de bit termina siendo la función Q de 2 veces la relación de E sub B sobre N sub 0. Bueno, la raíz de todo esto. Y esa sería ya al final la expresión de la probabilidad de error de bit para ese 2PAM que estábamos viendo. ¿Vale? Ahora, termina siendo entendible si uno lo hace para este caso que es el más simple de todos. Pero imagínense que tuviéramos que hacerlo para, así sea un MPAM que es real, ¿cierto? O imagínense que lo tuviéramos que hacer para una modulación en 2 dimensiones. Pues ahí se complica un poco ese tema, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros hacemos es simplificar esas expresiones de la probabilidad de error del símbolo de esta manera. Yo lo puedo ver como K por la función Q de D sobre la raíz de 2 n sub 0. Entonces vamos a ir especificando qué es esto. Este K es el número promedio de vecinos que tienen todos los símbolos de la constelación a esa distancia D, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pensemos en el caso del 16 QAM. Si yo quiero sacar el valor de K, tendría que pararme en este símbolo de aquí y decir, ah, mire, este símbolo tiene 2 vecinos a la distancia D. Lo mismo pasa con este, lo mismo pasa con este y lo mismo pasa con este. Entonces K por ahora va a ser igual a 1 sobre 16 porque es el promedio de 4 por 2, ¿cierto? Hay 4 símbolos que tienen que tienen 2 vecinos a una distancia D. Ahora vámonos con este de acá. ¿Cuántos símbolos a una distancia D tiene este nuevo que estamos analizando?
Entonces, miren, este símbolo de aquí está a una distancia D, este símbolo de aquí está a esa misma distancia D y este símbolo de aquí está a una distancia D. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces hay 3 vecinos a esa distancia D. Los otros símbolos que tienen ese mismo número de vecinos, pues van a ser este, este, todos estos que están aquí en los bordes, ¿cierto? Entonces al final tengo 8 símbolos que tienen 3 vecinos a una distancia D. Y me queda mirar cuántos vecinos tienen los que están aquí en el centro, ¿cierto? Entonces, si me pongo a analizar estos, ¿cuántos vecinos a una distancia D tienen estos que están aquí en la mitad? 4. 4. Entonces van a ser 4 símbolos que tienen 4 vecinos a una distancia D. Ok, entonces, ¿cuánto me queda el valor de K para 16 QAM? ¿48, profe? 38. 38. Esto sería 8, 24, 32 más 16, 48. Ajá, pero está dividido entre 16, ¿no? Ah, sí, falta la edición. 3, profe. 3. Ujú. Ok, entonces esa sería la forma de sacar el número promedio de vecinos, que es K, y pues obviamente K depende o va a estar variando dependiendo del esquema de modulación. ¿Listo? Ahora, D, pues ya saben que es esa distancia mínima, que es la del diseño de la constelación, ¿cierto? Y 2 sobre n sub 0, pues eso sí ya dependerá de la varianza de ruido que nos estén dando. ¿Listo? Pero miren que nosotros también podríamos trabajar esa probabilidad de error de símbolo de acuerdo a la ganancia nominal de codificación, que es la que hemos estado calculando. Entonces, si yo la quiero hacer en esos términos, pues vuelvo y calculo K, eso sí no cambia. Y lo que hago ahora es sacarle la función Q a la raíz cuadrada de 2z por la relación E sub b sobre n sub 0. Entonces, miren que acá en el eje X de las gráficas siempre voy a tener la E sub b sobre n sub 0, porque es la forma correcta de estandarizar los esquemas de modulación digital y de comparar. Hay otras formas o hay otras gráficas que ustedes las pueden encontrar que se van a encontrar con el eje X como la relación señal-ruido, la SNR, pero en realidad para una comparación justa entre esquemas de modulación, lo más adecuado es que encuentren en el eje X una E sub b sobre n sub 0. Eso incluso les puede ayudar a discernir entre cuando estén viendo artículos, si ven artículos científicos de este tipo de temas, les puede ayudar a discernir entre un artículo más riguroso que otro. ¿Listo? Entonces, siempre en el eje X, acuérdense que va esa relación entre la señal y el ruido, pero lo mejor es la relación energía de bit a ruido. ¿Listo? Y en el eje Y vamos a tener la tasa de error de bit. Pero entonces miren una cosa y es, yo aquí les estoy mostrando las expresiones para la probabilidad de símbolo y aquí me está mostrando la tasa de error de bit que vendría a estar relacionada es con la probabilidad de error de bit. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago luego para sacar una equivalencia entre la probabilidad de error de símbolo y la probabilidad de error de bit? ¿Qué creen ustedes que podríamos hacer ahí?
¿Se acuerdan que cuando estábamos haciendo, me recuerdan qué es lo que hace el mapeo? ¿Qué es lo que yo busco con ese bloquecito, el diagrama de bloques del modulador? Recuerden que cuando yo estoy hablando del mapeo, lo que estoy diciendo es que tengo una secuencia de bits, ¿cierto? Y la transformo en una secuencia de símbolos, ¿verdad? Y todo lo que estábamos viendo es, por ejemplo, que si teníamos el caso del 4 pam, si yo tenía aquí menos lambda, lambda y 3 lambda, era cómo iba a asignarle bits a cada uno de estos símbolos. ¿Cuántos bits por símbolo hay en este caso, muchachos? 2. Ajá. Y entonces habíamos dicho, pues si tengo 2 bits por símbolo, no es lo mismo que yo ponga aquí 00, 11, 10 y 01. ¿Se acuerdan? Sino que lo que estábamos buscando era que entre símbolos vecinos, la forma que nos convenía era que entre símbolos vecinos solo cambiara un bit. Entonces, esto de aquí no me conviene, ¿cierto? Es mejor que yo tenga aquí, por ejemplo, 10 y aquí sí ya 11 y ya este sí sería una forma apropiada de hacer el mapeo, que dijimos que eso se conocía como codificación Gray, ¿cierto? Si yo estoy haciendo codificación Gray, miren que por más de que me esté equivocando entre un símbolo, con cuántos, si me equivoco en un símbolo, supongamos que reciba menos 3 lambda y yo había transmitido menos lambda, ¿cuántos bits en cuántos bits me estoy equivocando ahí? Un solo, profe. Ajá, entonces la idea de la codificación Gray es que yo al final pueda con esa suposición decir como, ok, pues la probabilidad de error de símbolo viene a ser equivalente a la probabilidad de error de bit, ¿cierto? Porque si me equivoco en un símbolo, pues lo más probable es que también me esté equivocando solamente en un bit. ¿Listo? Entonces, con eso juego. Claro que va a ser una estimación porque no sabemos. Al final puede ser que se hayan alineado todos los astros del universo y yo mandara un menos lambda y recibiera un 3 lambda y ahí sí ya nada que hacer, ¿cierto? Pero pues es una estimación. Ahora, les pregunto otra cosa, muchachos. Miren que aquí en esta simulación que están viendo, al principio mi ver teórica y mi ver práctica están superpuestas, ¿cierto? Pero si yo vengo a ver por acá, se empiezan como a distanciar y ya aquí ni siquiera está. Entonces, les pregunto, ¿qué creen que está pasando o por qué creen que hay ese comportamiento? ¿Está mal hecha la simulación? Entonces, miren, la forma en la que leemos esta gráfica es lo siguiente. Supongamos que aquí hay una relación de 9.5 dBs, ¿cierto? Entonces es más o menos esta partecita de aquí. Hoy íbamos también. Espérense.
ahí, ¿cierto? Entonces lo que me está diciendo esto es que para una de subversor en el subcero igual a 9.5 dB, yo tengo una probabilidad de error de bit de, como supongamos que esto sea la mitad, ¿cierto? De 10 a la menos 5. ¿Listo? Entonces, ese 10 a la menos 5, ¿qué creen que me dice? ¿Cada cuánto hay un error? Solo que me está diciendo es que tengo un error cada 100.000 bits que transmita. ¿Ven? Entonces, lo que empieza a pasar aquí con la simulación es que yo no estoy enviando la cantidad de información suficiente como para ver esos errores. ¿Vale? Eso es lo que está pasando. Entonces, siempre que yo quiera, por ejemplo, simular una probabilidad de error de 10 a la menos 8, tengo que hacer la transmisión de al menos un índice superior. O sea, tendría que mandar 10 a las 9 bits, ¿vale? Eso es lo que pasa. Por eso es que aquí ya casi que cae a cero y me dice no hay errores, pero es porque no estoy mandando el número de bits suficientes, ¿vale? Entonces, si en algún momento ustedes llegan a hacer este tipo de simulaciones, quédense tranquilos que si esto empieza aquí a como desfasarse con respecto a la teórica, no es que esté mal hecha la simulación, es que no estamos mandando la cantidad de información suficiente como para poder hacer una estimación de esa tasa de error de bit. Es solamente eso, ¿vale? Entonces, vamos ahora a hacer la estimación o a calcular la probabilidad de error para este esquema de modulación y validar por medio de simulación si la ver práctica que nos está dando en esa simulación coincide con la ver teórica. ¿Les parece? Entonces, cuéntenme ustedes cómo les da esta probabilidad de error de bit para este caso de acá. Perdón, probabilidad de error de símbolo porque ya estamos hablando de un 4QAM. Recuerden que para esto necesitaríamos encontrar la distancia mínima, K, que es el número promedio de vecinos, S eta, que nos va a ayudar a encontrar la ganancia nominal de codificación, y pues al final la energía de bit. ¿Listo?
Profe, una duda, ¿qué valor tendría Q? ¿El resultado final, Miguel? ¿Quieres que te lo diga? No, el Q que se muestra ahí. No, pero es que Q, o sea, tú calculas al final la función Q reemplazando el sub b sobre n sub 0. No, no es que te dé un valor ya por defecto. K sí te da un valor constante que en este caso debería darte igual a 2. Entonces, profe, Q le puedo colocar cualquier valor para más o menos hallar Q en un momento exacto. Lo que necesitamos, Miguel, es que tú, acuérdate que la probabilidad de error de símbolo dijimos que era más o menos K por Q, ¿cierto? De la raíz de 2z. Ay, perdón, esa no era la letra. La raíz de 2n sobre S0 Por sobre la de n super, S0. ajá. Entonces, lo que yo necesito es que tú reemplaces, por ejemplo, esta, y mires entonces cómo te queda la expresión. ¿Listo? Vale. Igual, si quieren, vamos haciendo el ejercicio acá. ¿Cuál es la distancia mínima? ¿Cuál es el valor de D en esta constelación? 2 lambda. Ujú. Ok, entonces ahora K sería el número promedio de vecinos que tienen todos los símbolos de la constelación a esa distancia 2 lambda. Y miren que todos tienen dos vecinos a 2 lambda, ¿cierto? Que son los que están aquí pues, a los lados de cada símbolo, ¿verdad? Entonces, por eso sería un cuarto por 4 símbolos que tienen dos vecinos, pues me queda que K es igual a 2. Ahora, la energía de símbolo, ¿a qué es igual? Esa sí es esta distancia, ¿no? Esta distancia que separa a los símbolos del origen. Pongámosle A. Sería un cuarto por 4 por 2 lambda al cuadrado. Ajá, esa distancia A, pues sería raíz de 2 por lambda, ¿cierto? Y al cuadrado, entonces me quedaría 2 lambda al cuadrado. Como todos están a la misma distancia, pues me queda que esto es igual a 2 lambda al cuadrado, ¿cierto? Y la energía de bit, nosotros habíamos dicho que era igual a la energía de símbolo ay, sobre el logaritmo en base 2 de m. ¿M a qué es igual en esta constelación? 4. Ajá, entonces me queda que la energía de bit es igual a lambda al cuadrado, ¿verdad?
Entonces, vamos a reemplazar aquí. Primero en morado la expresión usando la ganancia nominal de codificación, que es 1, para el caso de 4QAM, y en rojo la expresión de acá. Y vamos a ver si nos dan equivalentes o no. ¿Les parece? Entonces tendríamos que la probabilidad de error de símbolo en este caso va a ser igual a 2 por la función Q de la raíz cuadrada de 2 por 1, 2, entonces me queda 2 E sub B sobre N sub 0, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué pasa en el caso rojo. Me quedaría 2 por la función Q de D, que dijimos que era Profe, 2 lambda. Dime, Miguel. N, ¿por qué se convirtió en 1? Ah, porque reemplaza. ¿Te acuerdas que nosotros teníamos que reemplazar que esa n era la distancia al cuadrado sobre 4 veces la energía de bit? Entonces te queda la energía de símbolo, perdón. Te queda, no, 4 veces la energía de bit. Te queda 4 lambda al cuadrado dividido 4 lambda al cuadrado, te da 1. ¿Sí? Sí, creo que ya entendí. Entonces, lo que voy a hacer es elevar esto al cuadrado para meterlo dentro de la raíz. ¿Listo? Entonces me queda 2 por Q de la raíz de 4 lambda al cuadrado sobre 2 en el sub 0, ¿cierto? Pero lambda al cuadrado habíamos visto que era E sub B, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual a 2 la función Q de la raíz de 2 E sub B sobre N sub 0. Y miren que entonces llegamos a resultados equivalentes, ¿no? Pues es la misma cosa. Ahora sí, vamos a ver entonces por simulación qué pasa con eso. Vamos a darle aquí que se quede, porque si no, no les puedo compartir la clase. Este pues es el mismo código que ustedes tienen ya en Classroom, el que les compartí la semana pasada, pero esperen un segundo, aumentamos el zoom, porque pues yo desde la otra pantalla no es que esté viendo mucho. Ok, entonces es lo mismo, solo miren que aquí escribí eso que nos acaba de dar, ¿no? Miren, 2 por la función Q de la raíz cuadrada de 2 por la relación E sub B sobre N sub 0. Esa es mi ver teórica. Y vamos a ver, miren, tenemos una E sub B sobre N sub 0 de 20, ¿cierto? O sea, una muy buena relación de energía de bit a ruido. Y ahora sí, vamos a correr esto de acá. Entonces, la hacer práctica de la simulación, la tasa de error de símbolo me está dando igual a 0. Y la hacer teórica me dice que es 2.5396 por 10 por a la menos 10, ¿cierto? Aquí tengo el diagrama de constelación recibido. Entonces, les pregunto, ¿por qué es que se daba esa diferencia entre el hacer que estoy recibiendo y la hacer teórica? Por la cantidad de datos. Eso quiere decir que si yo al final reduzco esta relación para tener más errores, pues ahí sí la estimación tiene que ser mucho más cercana, ¿cierto? Miren, ahí está. La hacer me da 0.0016 y la hacer teórica me da 0.0016. Ahí ya estamos bien, ¿cierto? Entonces, ahora lo que quiero que veamos es qué pasa si yo, por ejemplo, decido no hacer la decisión en el punto medio, sino en otro punto
eh, ay, en otro punto cualquiera. ¿Listo? Aquí. Entonces voy a crear otros símbolos estimados y miren que ya los umbrales no los voy a crear como el punto medio, que era sumar los dos y sacarlo en la mitad, como habíamos visto, sino que voy a ponderar los diferentes. Le voy a dar 0.7 al primero y 0.3 al siguiente. Y voy a ver ahí con eso qué pasa. ¿Listo? Entonces, para poderlo ver, lo que vamos a hacer es calcular aquí también esta hacer 2 con los otros símbolos estimados. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué me debería dar mejor? ¿La ser normal o la ser 2? ¿Cuál debería tener más errores? ¿Cuál debería ser más alta? La C2, porque tiene doble 2 ahí. La C2. Ajá, la ser 2 porque yo ahí estoy cuadrando mal el umbral de decisión. ¿Sí ven? Entonces miren que teníamos 0.0015. Acuérdense que como esto es una simulación con, con un carácter aleatorio, no quiere decir que cada vez que yo la corra me va a dar exactamente igual. Entonces pueden haber algunas variaciones. Entre más símbolos yo envíe, pues más correcta será esa estimación, entonces menos variaciones voy a tener, pero bueno, por ahora me da la 01 0.0015 y la 2, que fue donde configuré mal el criterio de decisión, pues me da altísima en comparación, ¿cierto? Entonces, miren que en el otro caso, cuando teníamos 20, aquí la ser normal nos daba 0, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa con esa ser 2. Igual, aunque estaba perfecto, miren que algo de errores estoy teniendo, incluso a pesar de que en este caso son claramente distinguibles los símbolos de la constelación. ¿Sí ven? Entonces, miren que, pues si configuramos mal el umbral de decisión, pues también podemos llevar a que el sistema genere errores. Aunque en este caso, pues ya sería muy extremo porque generalmente se asume como decisión o como método de decisión la distancia mínima. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea de este tiempo que queda? Y quiero saber si les parece bien. Yo creo que esta parte de la simulación ayuda bastante como a complementar el entendimiento de estos temas porque pueden ser un poco abstractos, ¿cierto? Entonces, lo que yo les propongo es que en parejas diseñen un esquema de modulación como un 8QAM, una especie de 8QAM. Ahí sí les tocaría diseñarlo porque no existe como método tradicional, ¿cierto? Y hagan todo el proceso de modulación y recepción de la señal, para que al final ustedes me entreguen algo así. Según la estimación de su ver teórica, cómo es esa ver práctica que están obteniendo, eh, y veamos entonces esos resultados. Si les parece, entonces eso podría ir como décimas sobre la nota del segundo parcial. Y lo que yo haría ahorita sería crear un archivo de Excel para que ustedes conformen sus grupos de trabajo y arranquen en este espacio. Entonces, basándose en este código que ya tienen, a sacar el suyo para su modulación de 8 dimensiones, de ocho símbolos. ¿Están de acuerdo? 8 PSK pues quedaría eliminada de las posibilidades, ¿no? La idea es que sea uno que no exista entre los tradicionales. Y se busca hacer que, profe, aumentar ¿cómo lo digo? ¿Se busca aumentar la probabilidad de error o sea, busca disminuirla? No, o sea,
tú vas a hacer la modulación y la demodulación de tu símbolo, ¿cierto? Y entonces vas a Ajá. empezar a variar el sub B sobre N sub 0. Con eso cambias la probabilidad de error y lo que yo quiero es esto de gráficas, en donde tienes la sub B sobre N sub 0 y la probabilidad de error asociado a cada uno de esos valores. Ujú. O sea, yo quiero esta gráfica para el esquema de modulación que tú vas a diseñar. Ok. Igual sería una entrega opcional, ¿no? Pero creo que pues sí sería bueno que lo intenten hacer. Vale, profe. Profe, Dime, Jesús. ¿y tiene que ser necesariamente un 8QM? Sí. Vale, gracias. Bueno, entonces voy a ir creando el Excel para que conformen los grupos de trabajo. Igual no tiene que ser hoy, podemos dejarlo con más tiempo porque pues igual esto toma tiempo. Entonces voy a revisar cuándo es el segundo parcial y cuándo cierra el 70 y en función de eso les pongo la fecha de entrega de este trabajo. ¿Listo? Listo, Igual, profe. ya les subo estas diapositivas y si quieren me quedo conectada en el Meet para resolverles las dudas, si quieren ir empezando a hacer el trabajo de una vez y si no, pues ya estaremos hablando para la clase del miércoles. ¿Listo?